¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Por más refinados que nos querramos hacer los astrólogos, lo cierto es que la forma más popular de la astrología es el horóscopo. Y en el horóscopo, cuando miraba yo de chico la revista Viva, para ver esta semana que le pasaba a Piscis, lo que vamos a encontrarnos es en qué signo estaba el Sol cuando nacimos. Soy de Piscis, dice una persona, porque nací entre tal fecha y tal fecha del año. Soy de Sagitario, igual que Gachi y que Pachi, porque todos nacimos más o menos en la misma época del año. El Sol tiene un lugar muy importante dentro de nuestra carta natal, pero a veces no es tan sencillo de habitar ese lugar central que tiene este astro. Fundamentalmente esto tiene que ver con que hay un viaje, hay un movimiento, hay un recorrido. Nacemos generándonos una identidad mucho más cercana a la luna, porque comenzamos nuestra vida en un proceso mucho más ligado a la supervivencia, mucho más ligado a poder estar a salvo. Y para esa identidad, dialogante con el estar a salvo, nos vamos a encontrar que la Luna es mucho más efectiva, incluso Neptuno y Plutón, aunque sean planetas transpersonales, van a hablar mucho más de estas identidades más primarias. Y el Sol suele ser una gran conquista. Esto no quita que, ya desde un momento cero, particularidades de nuestro Sol aparezcan en nuestra identidad. Y esto no quita que, de hecho, el Sol sea uno de los elementos más centrales dentro de una carta natal. Porque la función del Sol dentro de la carta es la de expresar. El Sol hace aparecer aquello que somos. Entonces, no solamente nuestro Sol va a ser una función específica y una parte de lo que somos, sino que también es el vehículo a través del cual lo que somos aparece exteriorizado, compartido con otros. Es nuestra forma de crear, de producir, de darle un lugar en el mundo a aquello que habita en nuestro interior. Normalmente este propio proceso de sacar afuera aquello que habita adentro va a requerir dos instancias de maduración. La primera, la maduración de lo interno. Para yo poder expresar algo necesito primero construirlo, crearlo, producirlo. Y esto requiere tiempo. Ya hemos hablado de Saturno en estas series, en estas pastillitas de definiciones conceptuales. Y una de las cosas que rige Saturno es el tiempo. Para que este mundo interior se produzca, se genere y se cree, hace falta tiempo. Y luego hay una segunda instancia de maduración que es la de poder abrir los espacios para poder compartir esto que creció adentro y que maduró adentro, para poder exteriorizar y compartir con otros aquello que habitó en nuestro mundo interior. Como decía, el Sol es un lugar de identidad muy fuerte y muy significativo, y entonces las particularidades que tenga nuestro Sol en nuestra carta, esto es, en qué signo está. Y esto coincide con el horóscopo. El Sol está en Piscis, entonces soy de Piscis. Pero además también influye un montón en nuestra personalidad o en nuestra identidad o en la forma que vamos a tener de crear identidades a lo largo de la vida, es la posición por casa y los aspectos que recibe el Sol. Esto, no solamente el Sol tiene que ver con determinado signo en el que estaba cuando nacimos, sino que también va a estar posicionado en determinado lugar de ese círculo que es la carta natal, recibiendo determinados aspectos. Esto va a producir una serie de elementos que de algún modo condicionan y vuelven particular la producción de identidades. Diría que un elemento bastante fundamental en esa fabriquita de producir identidades es el Sol, porque va a marcar de algún modo la textura, la forma, el color, el modo en el que esta identidad sale hacia afuera, se conecta con el mundo, produce en relación con ese afuera. Entonces el Sol tiene un lugar muy central dentro de nuestra carta, tiene un peso específico muy grande. Cuando escuchen a gente decir que se van a hacer su revolución solar, o ustedes mismas se hagan su revolución solar, o mismos, lo que están viendo es una fotito del momento en el que el cielo volvía a estar exactamente en el mismo lugar del cielo en el que estaba cuando nacieron. Y cuando esto se produce, van a tener un montón de información sobre cómo va a ser este año, qué temas les va a traer a su vida, qué situaciones van a vivir, con qué se van a encontrar. Digo esto para que dimensionen el nivel de importancia que tiene el Sol dentro de la carta. Un nivel de importancia tal que durante muchos años, o incluso diría la mayor parte de la gente, lo que conoce de la astrología, lo que sabe de la astrología,
es el lugar en el que estaba el Sol cuando nació, en qué signo estaba el Sol, y que incluso se identifica, ¿no? Yo soy de Capricornio porque el Sol cuando nací estaba en Capricornio. Este es el nivel de importancia que tiene. Y no es mi intención restarle importancia al Sol, sino al contrario, decir que el cielo que somos, porque en verdad no somos ni un planeta, ni otro, ni 2 o 3 planetas, nuestra identidad es todo un cielo que se va a buscar expresar de conjunto. Pero el modo en el que yo voy a lograr expresar de conjunto ese cielo que soy es a través de mi Sol. El símbolo esotérico del Sol es un círculo que tiene un punto en el centro. Este punto representa la esencia, y ese círculo representa una periferia, que lo que hace es expresar esta esencia. Y es interesante porque una de las concepciones centrales de la astrología es el círculo como un modo de pensar el mundo, la vida, la realidad. El círculo implica estas dinámicas. La no jerarquía, todos los puntos en este círculo están igual de distantes hacia el centro, entre sí, no hay uno antes y uno después, o sí están antes y después, pero a la vez también están al revés, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, Aries está después que Piscis y está antes que Tauro, pero también está antes que Piscis. Es el primer signo de la rueda zodiacal, Piscis es el último de la rueda zodiacal, pero un pasito más y vuelvo a estar en Aries. Esto es interesante del círculo, la no jerarquía. Pero también es interesante del círculo esta idea del centro y la periferia. Mientras más estoy en contacto con ese centro, con esa esencia, más equilibrio hay. Y mientras más me pierdo en la periferia, más hay algo de estar perdido en las apariencias y en lo intrascendente. Esta es una idea que también trae el Sol. Mientras más me concentro en la devolución que tiene el afuera sobre mí, en el reconocimiento de un afuera sobre mí, y mientras menos me permito desplegar una esencia, hacer aparecer una esencia, más voy a terminar perdido en las opiniones externas, en lo que los demás quieren de mí, en lo que los demás esperan de mí, y menos voy a poder hacer aparecer esto que yo soy. No quiero decir que no necesitemos un reconocimiento, sí, hay una necesidad profundamente humana de ese reconocimiento, el entrelazamiento con el otro es fundamental, con el otro es fundamental, pero para poder entrelazarme con alguien, yo necesito poder ser yo. Si no, simplemente estoy haciendo una mímica, que en el fondo sé que es absurda e irreal. Entonces, el Sol nos invita, a cada quien, a poder encontrarnos con eso que hay adentro para poder hacerlo aparecer y expresarlo. Confiando, esta es otra de las cosas que nos trae el Sol en la carta. Ahí donde está el Sol vamos a encontrarnos con un lugar muy cálido y muy hermoso. El Sol trae algo muy maravilloso y muy dulce, del mismo modo que Júpiter, por ejemplo, ¿no? Son dos posiciones que traen lugares muy lindos dentro de nuestra carta. Es un gran regalo el Sol, así como Júpiter. Cuando nos conectamos con aquello con lo que está en relación nuestro Sol, aparece este gran don, este gran regalo, del mismo modo, insisto, que Júpiter. Entonces, conectarnos con este don, con este regalo, nos permite compartir con el mundo algo de lo que somos y encontrarnos, por lo tanto, con un reconocimiento un poco más real y efectivo. No hay un reconocimiento que realmente yo pueda tomar si estoy haciendo como si yo fuera lo que no soy. Si hago como si, obtengo un reconocimiento que también va a ser como si. Es como si me reconocieran, pero en realidad ese reconocimiento no me constituye, no hace mella en mí y no me permite darme el espacio para poder ser quien soy. El Sol también nos trae mucho la idea del héroe y de la aventura heroica y de este recorrido que hace el héroe de invención y descubrimiento, este recorrido que hace el héroe de poder encontrarse con quien él realmente es. Y ahí donde está el Sol en nuestra carta vamos a tener algunas ideas de cuál es ese recorrido que necesitamos hacer para poder realmente reconocernos a nosotros y poder realmente aparecer.